La moza del pantano de Artigas. Era una noche como cualquier otra, pero algo me decía que esa no sería una noche común. Mi nombre es Esteban, y nací y crecí en Artigas, un departamento en el norte de Uruguay, conocido por su belleza natural y paisajes tranquilos. Siempre me había sentido cómodo entre las colinas y los bosques, pero esa noche algo en el aire me dijo que debía estar preparado para lo que se avecinaba. Había escuchado historias sobre la moza del pantano de Artigas, una leyenda que había circulado por generaciones en nuestra región. Decían que una joven mujer había desaparecido en las aguas del pantano hace años, y su espíritu seguía rondando el lugar, especialmente en las noches en que la niebla cubría el paisaje. La leyenda hablaba de su figura fantasmal, vestida de blanco, que atraía a los incautos a las profundidades del pantano, para luego atraparlos en su embrujo. Nunca fui de creer en esas historias, hasta aquella noche. Todo comenzó cuando un viejo amigo de la infancia, Martín, me invitó a acompañarlo a investigar el pantano. Me habló del lugar como si fuera algo simple, como si solo quisiéramos dar una vuelta. Pero algo en sus ojos, un brillo que no pude descifrar, me hizo pensar que había más en su propuesta de lo que parecía. Era abril, y la niebla ya comenzaba a cubrir las calles. Martín insistió en que fuéramos cerca de la medianoche, justo cuando el pantano estaba más misterioso. Accedí, aunque en el fondo sentía una presión extraña, algo que no lograba identificar. El pantano, ubicado en una zona apartada de Artigas, era un lugar remoto, rodeado de juncos y árboles muertos. A medida que nos acercábamos, la oscuridad se hacía más densa, y el sonido de nuestros pasos sobre el barro era lo único que rompía el silencio. El aire se volvió pesado, como si algo nos vigilara desde las sombras. No era normal. «Escucha», susurró Martín, su voz cargada de tensión. «¿Lo oyes?» Lo primero que pensé fue que se trataba del viento. Pero no había viento esa noche. Luego, lo escuché, un susurro lejano, como si alguien estuviera llamando desde las profundidades del pantano. Un sonido suave, casi imperceptible, pero persistente. La niebla se hizo más espesa, envolviendo el lugar como una manta. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero Martín siguió caminando sin preocuparse. No entendía cómo podía estar tan tranquilo, mientras yo sentía que algo no estaba bien. La figura que apareció entonces, al final del sendero, me heló la sangre. Era una figura alta y delgada, vestida con una túnica blanca que flotaba por encima de las aguas estancadas. No podía ver su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, como si pudiera ver a través de mí. En ese momento, todo lo que había escuchado sobre la leyenda cobró vida ante mis ojos. La moza del pantano estaba frente a nosotros. Martín no la veía. Continuó caminando como si nada. Yo no podía moverme, paralizado por el miedo. La figura alzó una mano, invitándonos a acercarnos. La niebla se espesó aún más, y las aguas del pantano empezaron a moverse, creando sonidos extraños, como si algo emergiera desde el fondo. El miedo se convirtió en pánico. Algo en mi interior me gritaba que no debíamos seguir, pero no podía hablar. Estaba atrapado en ese instante, mirando cómo la figura se acercaba lentamente, como si no tuviera prisa. Cuando estuvo a unos metros de nosotros, la luna iluminó su rostro parcialmente cubierto, y lo que vi no fue humano. Sus ojos estaban vacíos, como dos pozos oscuros. Entonces, algo me impulsó a reaccionar. Agarré a Martín por el brazo y lo arrastré lejos de la figura. No supe cómo logré moverlo, pero corrimos sin mirar atrás, el sonido de nuestras pisadas resonando en la quietud del pantano. La niebla nos envolvía, pero el sonido de nuestras respiraciones agitadas era lo único que podía oírse. Corrimos, saltando y tropezando, hasta que finalmente llegamos a la orilla del pantano. El aire parecía más ligero, como si el peso de la oscuridad hubiera desaparecido. Miré atrás, pero la niebla ya había comenzado a disiparse, y el pantano quedó en silencio.
No había figura, no había nada, solo la quietud del lugar. Martín no decía nada. Su rostro estaba pálido, como si acabara de salir de un sueño del que no podía despertar. No le pregunté qué había visto, porque su expresión lo decía todo. Ambos sabíamos que lo que habíamos experimentado no era producto de nuestra imaginación. La moza del pantano no era solo una leyenda. Desde esa noche, nunca volví a acercarme al pantano. Cada vez que paso por ahí, siento una presión en el pecho, como si el espíritu de la moza aún me estuviera observando desde las profundidades. Y aunque Martín insiste en que solo fue un mal rato, yo sé lo que vi. La leyenda no es solo eso. Es real. La casa del diablo de Canelones. Siempre he sido una persona escéptica, alguien que no cree en fantasmas ni en leyendas. Pero todo eso cambió la noche que decidí investigar la historia de la casa del diablo en Canelones, un lugar al que muchos temen acercarse, incluso en pleno día. Yo estaba en busca de una buena historia para compartir, algo que pudiera contar con mis amigos en el bar o en las redes sociales, algo que desafiara mis propios miedos. Pero lo que encontré aquella noche fue algo más aterrador de lo que pude haber imaginado. La Casa del Diablo es una antigua mansión ubicada en los campos de Canelones, rodeada de rumores, mitos y un aura de terror que ha perdurado durante generaciones. Según las historias que escuché desde niño, se decía que en ese lugar ocurrió un pacto oscuro con fuerzas desconocidas, y que, desde entonces, nadie que se haya atrevido a entrar ha salido sin experimentar algo sobrenatural. A pesar de las advertencias, no pude evitar sentir una curiosidad insaciable. Quería ver con mis propios ojos si todo lo que se decía sobre esa casa era cierto. Una tarde, decidí tomar el coche y dirigirme hacia la mansión. La carretera que llevaba hasta allí era solitaria, bordeada por campos vacíos y árboles que parecían desaparecer en la oscuridad. La casa estaba en una colina, parcialmente oculta entre los árboles, con la estructura de piedra envejecida y cubierta por enredaderas que la hacían parecer aún más desolada y olvidada por el tiempo. Cuando llegué, la casa se alzaba frente a mí, imponente y decadente. La puerta principal estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Me sentí nervioso, pero mi decisión ya estaba tomada. Saqué mi cámara, mi teléfono y me adentré en la oscuridad de la casa. No me importaba lo que decían, yo quería vivir la experiencia por mí mismo. Al principio, todo parecía estar en silencio, el crujir de las maderas bajo mis pies era lo único que podía oír. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire era denso, cargado de una humedad que hacía que todo el lugar se sintiera aún más sombrío. Las ventanas, rotas en algunos lugares, dejaban pasar poca luz, creando sombras extrañas en cada rincón. Avancé lentamente, explorando cada habitación. Mientras caminaba por el pasillo principal, sentí una extraña sensación, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. El silencio era absoluto, pero de repente, un sonido lejano me hizo detenerme. Era un murmullo, como si alguien estuviera susurrando en un idioma que no lograba entender. Pensé que era mi mente jugando trucos, pero el sonido se hizo más claro, más cercano. El aire se volvió más frío, y la atmósfera se espesó, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No era solo el frío físico lo que me perturbaba, sino la sensación de que algo, o alguien, estaba ahí, conmigo. Tomé aire, intentando calmarme, y seguí avanzando hacia el salón principal. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, la luz de mi linterna iluminó el espacio. Lo que vi me paralizó. En el centro de la habitación había una gran mesa de madera, cubierta de polvo, con símbolos extraños grabados en ella. Alrededor, las paredes estaban adornadas con retratos de personas que parecían observarme con ojos vacíos. Pero lo más inquietante fue la figura que estaba al fondo, en la esquina más oscura de la sala. Era una figura de pie, alta, vestida con un manto oscuro que se movía como si estuviera flotando sobre el suelo.
No podía ver bien su rostro, pero su presencia era tan abrumadora que me sentí completamente impotente. En ese momento, el murmullo se convirtió en un grito bajo, gutural, que resonaba en mis oídos, como si alguien estuviera hablando directamente en mi cabeza. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo se apoderó de mí. Intenté retroceder, pero algo me mantenía en su lugar, como si las sombras de la habitación me estuvieran atrapando. La figura comenzó a moverse hacia mí, y el aire se volvió aún más frío. El sonido de pasos, cada vez más cercanos, me hizo entrar en pánico. En un impulso, corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, la oscuridad del pasillo parecía haberse multiplicado. No había salida. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado, y estaba atrapado en algún tipo de laberinto dentro de la casa. El grito volvió, más fuerte esta vez, y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera estrujándome. Sabía que no debía quedarme ahí. Forcé la puerta con todas mis fuerzas, y finalmente la atravesé, corriendo por el pasillo hasta llegar al exterior. El aire fresco me golpeó la cara, pero la sensación de ser observado no desapareció. Miré hacia la casa, que se alzaba aún más aterradora en la oscuridad. Las ventanas parecían estar observándome, y por un momento, juré que vi una figura en una de ellas, mirándome fijamente. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia mi coche y me alejé lo más rápido posible. Desde esa noche, nunca volví a acercarme a la casa del diablo. La gente del pueblo sigue diciendo que nadie que entre a esa casa sale igual, y ahora sé que hay algo más allá de las paredes y los rumores. Hay algo real y palpable, algo que espera a los incautos que se atrevan a desafiar la oscuridad. El hombre del monte de Cerro Largo. Nunca me había considerado una persona supersticiosa, pero todo cambió aquella tarde en que decidí adentrarme en las sierras de Cerro Largo, sin saber que esa decisión me marcaría de una forma que jamás imaginé. Mi nombre es Rodrigo, y nací en Montevideo, pero mi trabajo me había llevado a distintas partes del país. Fue en ese entonces cuando escuché por primera vez acerca de la leyenda del hombre del monte, un ser misterioso que, según los lugareños, rondaba las montañas cercanas a la ciudad de Melo, en Cerro Largo. La leyenda hablaba de un hombre que, en tiempos antiguos, había sido traicionado y abandonado en el monte. Después de una vida de sufrimiento y soledad, su alma se habría transformado en algo oscuro, un ser que ahora merodeaba por la zona, especialmente durante la noche. Se decía que aquellos que se adentraban en el monte sin el debido respeto, o que no conocían los senderos, podían encontrarse con él. Algunos decían que era un hombre alto, encapuchado, con ojos que reflejaban la luz como si fueran de un animal. Otros hablaban de una sombra que se deslizaba entre los árboles, un espectro que cazaba a los desprevenidos. Al principio, no le di importancia a las historias. Pensé que era solo una leyenda, uno de esos cuentos que la gente solía contar alrededor de una fogata para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, esa tarde, cuando tuve la oportunidad de recorrer las montañas de Cerro Largo por trabajo, algo me empujó a investigar por mi cuenta. La tarde era cálida, pero conforme ascendía hacia las sierras, el aire se volvía más fresco y pesado. Me encontraba a unas horas en coche de la ciudad de Melo, en un paraje apartado, rodeado de campo y silencio. El terreno comenzaba a volverse más accidentado, y decidí seguir un pequeño sendero que se adentraba entre los árboles. El lugar era hermoso, pero a medida que avanzaba, algo comenzó a inquietarme. El viento, que antes era suave, empezó a soplar con fuerza, moviendo las ramas de manera extraña, como si el monte estuviera susurrando. Al principio, intenté ignorarlo, atribuyendo mi incomodidad al ambiente tan aislado. Pero pronto comencé a sentir una extraña presión en el pecho, como si alguien estuviera cerca. La sensación de ser observado me invadió por completo. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo,
El aire estaba más denso, y el crujir de las hojas bajo mis pies se volvió más fuerte, casi como si estuviera rompiendo algo que no debía. Decidí continuar, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero entonces, escuché un sonido. Era sutil, casi imperceptible, como un susurro en el viento. Lo seguí con la mirada, y por un momento creí que vi una figura en el borde de los árboles. Era un hombre, alto, vestido con ropas oscuras, que se movía de manera extraña, como si flotara por encima del suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La figura desapareció rápidamente entre los árboles, pero algo en mi interior me decía que no debía seguir adelante. A pesar de mi miedo, mi curiosidad fue más fuerte. Comencé a caminar hacia el lugar donde había visto la figura, y cuanto más me acercaba, más denso se volvía el aire. El sol ya comenzaba a ponerse, y la oscuridad se deslizaba rápidamente entre los árboles. A lo lejos, pude ver una pequeña casa abandonada, una construcción vieja y deteriorada, que parecía haber sido abandonada por años. Mi instinto me decía que debía marcharme, pero algo me empujó a acercarme a la casa. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, sentí un frío intenso. No había nada en el interior, salvo muebles viejos cubiertos de polvo. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre, unos pasos suaves, casi inaudibles, detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie. El aire se hizo más espeso, y un eco de risas bajas resonó en mis oídos, como si algo o alguien estuviera burlándose de mí. Desesperado, salí de la casa y traté de regresar por el sendero, pero la oscuridad ya me había rodeado por completo. A lo lejos, vi una luz, una débil luz amarilla que se movía entre los árboles. Creí que era un faro, o quizás algún otro excursionista, pero cuando me acerqué, la luz desapareció de repente. En su lugar, vi la figura del hombre de nuevo, parado en el medio del sendero, con los ojos brillando como si reflejaran la luz de mi linterna. En ese momento supe que no se trataba de un ser humano. Sus ojos eran completamente oscuros, sin iris, y su rostro, cubierto por una capucha, no mostraba más que una sombra. Intenté retroceder, pero el miedo me paralizó. La figura se acercó lentamente, y con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, como si estuviera absorbiendo toda la energía a su alrededor. Fue entonces cuando, en un susurro casi inaudible, escuché su voz: «Te he estado esperando». Con el último vestigio de fuerza que me quedaba, corrí, saltando por encima de piedras y ramas, sin mirar atrás. Mi respiración se agitaba y mi corazón parecía a punto de estallar. Finalmente, logré salir del bosque, alcanzando el camino de regreso. Cuando miré atrás, la figura había desaparecido, pero la sensación de que algo me perseguía no se fue. A partir de esa noche, nunca volví a acercarme a las sierras de Cerro Largo. Las leyendas del hombre del monte no eran solo historias para asustar a los más jóvenes. Eran reales, y había vivido para contarlas. A veces, cuando paso por las afueras de Melo, siento que los ojos del monte todavía me observan, esperando. El sanatorio de las hermanas de Colonia. Nunca creí en los rumores. Siempre me consideré una persona lógica, escéptica, capaz de ver más allá de las leyendas y los cuentos urbanos. Sin embargo, todo eso cambió la noche en que me encontré frente al sanatorio de las hermanas en Colonia, un antiguo hospital que, según decían, estaba maldito, envuelto en misterio y lleno de secretos oscuros. Esta es mi historia, la que me hizo cambiar para siempre. Mi nombre es Juan, y soy periodista. Mi trabajo me lleva a lugares poco convencionales, siempre en busca de historias que cautiven la atención del público. Fue así como escuché por primera vez la leyenda del sanatorio de las hermanas. Este lugar, según los aldeanos, había sido un hospital psiquiátrico en la década de 1920, dirigido por un grupo de monjas.
Sin embargo, tras años de abusos y condiciones deplorables para los pacientes, el sanatorio fue cerrado de forma misteriosa. Nadie sabía a ciencia cierta qué había sucedido allí, pero los rumores apuntaban a una tragedia oculta, algo siniestro que nunca se había revelado. La historia me intrigó, así que decidí investigar más. Contacté con algunos locales, quienes con nerviosismo me contaron lo que sabían. Decían que, durante las noches de tormenta, se podía escuchar el eco de los gritos de los pacientes perdidos en los pasillos, y que la figura de una monja, vestida completamente de blanco, merodeaba por las ruinas, buscando almas para arrastrar con ella. Nadie que hubiera entrado al sanatorio a investigar había regresado igual, y muchos afirmaban que el lugar estaba maldito, que algo oscuro lo había invadido. No pude resistir la tentación. Alquilé un coche y conduje hasta Colonia, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. El camino hacia el sanatorio era largo y solitario, rodeado por campos de caña de azúcar y bosques frondosos. Cuando finalmente llegué, el sanatorio apareció frente a mí, una enorme estructura en ruinas que se alzaba contra el cielo gris de la tarde, como una sombra del pasado. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y las ventanas rotas daban una sensación de abandono total. El aire estaba denso, cargado de humedad, y el viento soplaba de manera extraña, creando un sonido que parecía venir de lo más profundo del sanatorio. No había señales de vida en sus alrededores, solo el eco de la naturaleza que había reclamado lo que una vez fue un lugar de refugio. Decidí entrar. Mi cámara en mano, avancé por el umbral de la puerta principal. El aire en el interior era aún más pesado. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y el olor a moho y madera podrida llenaba el ambiente. Mientras avanzaba por los pasillos, el crujir de las tablas de madera bajo mis pies era lo único que podía escuchar, acompañado de un silencio espeso que me hacía sentir observado, como si alguien o algo estuviera al acecho. Las paredes, desnudas y rasgadas, parecían contar historias de un pasado cruel y olvidado. A medida que recorría el sanatorio, sentí una creciente incomodidad. Había algo en el ambiente que no lograba identificar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. De repente, escuché un sonido distante. Era un murmullo bajo, apenas audible, como si alguien estuviera susurrando, llamando desde algún rincón oscuro del sanatorio. El sonido se hizo más claro, más cercano, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Decidí seguir el sonido, moviéndome lentamente por los pasillos. Al llegar a una de las habitaciones más grandes, me encontré con una puerta cerrada. El murmullo provenía de ahí. Con cautela, abrí la puerta. Lo que vi me heló la sangre. La habitación estaba vacía, excepto por una silla en el centro, donde parecía que alguien había estado sentado hace poco. De repente, el aire se volvió más frío y la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad. La sensación de presión sobre mi pecho aumentó. Fue entonces cuando vi la figura. Una monja, vestida completamente de blanco, apareció en la esquina de la habitación. Su rostro estaba cubierto por un velo, y sus manos, huesudas y blancas, se estiraban hacia mí. No pude moverme, mis piernas no respondían. La figura se acercó lentamente, sus pasos eran suaves, pero el sonido de sus pisadas reverberaba en las paredes. En sus ojos, vi una oscuridad profunda, como si no hubiera alma detrás de esa mirada. ¿Por qué has venido?, susurró, su voz era grave y fría. Un escalofrío recorrió mi espalda. El aire se volvió aún más denso, y la luz de mi linterna comenzó a parpadear. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me di vuelta, pero no había nadie. Cuando miré nuevamente a la monja, ya no estaba. La habitación parecía más oscura de lo que nunca había sido, como si algo la absorbiera. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo más, corrí hacia la salida, sin mirar atrás. El sanatorio parecía alargarse, sus pasillos interminables,
como si el lugar nunca quisiera dejarme ir. Finalmente, logré salir al exterior, respirando con dificultad. El viento soplaba con fuerza, y el sanatorio, desde fuera, parecía aún más ominoso. No volví a acercarme a ese lugar. Las ruinas del sanatorio permanecen allí, pero el eco de las voces y los susurros que escuché esa noche todavía persisten en mi mente. Algunas leyendas nunca deben ser desenterradas, y el sanatorio de las hermanas es un lugar donde el tiempo y el horror se entrelazan, esperando a quienes se atreven a descubrir sus secretos. El espíritu del lago de Durazno. Nunca me imaginé que lo que comenzó como una simple excursión al lago de Durazno se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Mi nombre es Daniel, y nací y crecí en Montevideo, pero esa tarde, con la curiosidad de siempre y el deseo de escapar de la rutina, decidí tomar un pequeño viaje hacia el campo. Había escuchado hablar del lago de Durazno, un lugar pintoresco y tranquilo, perfecto para un día de descanso. Sin embargo, no sabía que este tranquilo lago albergaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado. Desde que era pequeño, oía historias sobre el lago. Algunos decían que el agua tenía propiedades curativas, otros que estaba maldito, y que aquellos que se acercaban demasiado al agua a menudo sentían una extraña presencia, como si algo o alguien los estuviera observando. Pero había una leyenda en particular que siempre me inquietó: el espíritu del lago. Se contaba que una joven mujer había muerto en el lago hace muchos años, y que su espíritu seguía rondando las aguas, buscando venganza. Según los rumores, la mujer había sido víctima de un trágico accidente. Un joven la había llevado a pasear en bote por el lago, pero el bote volcó, y ella se ahogó en sus aguas. Desde entonces, su alma quedó atrapada en el lago, incapaz de encontrar paz. La leyenda decía que en las noches de niebla, su espíritu se manifestaba, arrastrando a aquellos que se acercaban al agua, llevándolos hacia el fondo. Nadie que hubiera estado cerca del lago en esas noches volvía igual. Algunos, incluso, desaparecían sin dejar rastro. A pesar de mi escepticismo, algo en mi interior me decía que debía ir a ese lugar. ¿Sería solo una leyenda, o habría algo más? Alquilé un coche y conduje hasta Durazno, sin esperar lo que me esperaba. El lago se encontraba alejado de la ciudad, en una zona tranquila rodeada de bosques y colinas. Cuando llegué, la tarde ya se estaba despidiendo, y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El aire era fresco, y una ligera brisa movía las aguas, que parecían tranquilas. Me acerqué al muelle, donde vi a algunos pescadores que recogían sus redes y se preparaban para irse. El lugar parecía desierto, tranquilo y pacífico, nada que indicara que alguna vez se hubiera cruzado con alguna tragedia. Sin embargo, no pude evitar la sensación de que algo estaba mal. Miré hacia el centro del lago, donde el reflejo de las montañas se dibujaba en las aguas oscuras. Fue entonces cuando sentí que alguien me observaba. Decidí caminar a lo largo del borde del lago, pensando que el aire fresco y la quietud me ayudarían a despejar mi mente. Pero conforme avanzaba, el ambiente se fue volviendo más pesado. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y el lago, que antes parecía apacible, ahora reflejaba una oscuridad inquietante. Fue en ese momento cuando escuché el sonido de algo moviéndose sobre el agua. No era el sonido normal de las olas, sino algo más profundo, como si alguien estuviera nadando en el agua, cerca de la orilla. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el agua tranquila, como si nada hubiera alterado su superficie. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y la sensación de ser observado se intensificó. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo los árboles y la quietud del lugar. Decidí regresar al muelle, pero al pasar cerca de un pequeño bote abandonado en la orilla, algo me detuvo. Un susurro bajo, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Pensé que era el viento, pero luego escuché claramente lo que decía: «Ayúdame, ven al agua».
El miedo me paralizó. Miré hacia el bote, y allí, en la oscuridad, vi una figura borrosa, de pie en el borde del agua. Era una mujer, con el cabello largo y negro, vestida con un ropaje blanco que se deslizaba sobre la superficie del agua, como si flotara. Sus ojos, opacos y vacíos, me miraban fijamente. El viento comenzó a soplar más fuerte, y la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Sin pensarlo 2 veces, corrí de regreso hacia el coche. Pero cuando llegué a mi auto, me di cuenta de que algo no estaba bien. La niebla, que antes era tenue, comenzaba a envolver todo el lago, como una manta espesa que lo cubría todo. De repente, la temperatura bajó drásticamente, y sentí como si la oscuridad me tragara por completo. Escuché nuevamente el susurro, esta vez más cercano: «Ayúdame, ven al agua». El aire se volvió aún más denso, y una presión insoportable llenó mis oídos. No podía respirar, como si algo estuviera oprimiendo mi pecho. Desesperado, me subí al coche y arranqué, con las luces encendidas y el motor rugiendo. La niebla era tan espesa que apenas podía ver, pero de alguna manera logré salir del área del lago. Mientras conducía de regreso a la ciudad, la sensación de haber sido seguido no desapareció. Sentí que el espíritu del lago me observaba desde la oscuridad, y que no me dejaría en paz. Desde esa noche, nunca he vuelto al lago de Durazno. La leyenda del espíritu del lago no es solo un cuento. Es una presencia real, atrapada en las aguas, esperando que alguien se acerque demasiado, para arrastrarlo a la oscuridad. Y aunque nunca volví al lago, algo dentro de mí siempre sabe que su espíritu sigue allí, esperando. El gallo de la muerte de Flores. Nunca me consideré una persona supersticiosa, ni alguien que creería en leyendas o mitos. Sin embargo, todo eso cambió la noche en que escuché el canto del gallo de la muerte en un pequeño pueblo de Flores, Uruguay. Mi nombre es Lucas, y soy periodista, siempre en busca de historias para contar. Esta vez, mi curiosidad me llevó más allá de lo que imaginé, y lo que descubrí esa noche me persigue hasta hoy. La leyenda del gallo de la muerte me fue contada por un anciano mientras tomaba un café en un pequeño bar en el centro de Flores. Me había encontrado con él por casualidad, y comenzó a hablarme del gallo con una expresión seria, casi temerosa. Según me contó, este gallo negro no era un ser común, sino una criatura infernal que había sido vista en varias ocasiones en los campos cercanos al pueblo. Decían que su canto presagiaba la muerte, no solo de quien lo escuchaba, sino de los que estaban cerca. Su canto, profundo y oscuro, era como un aviso de que algo trágico estaba por suceder. Intrigado por la historia, decidí investigar más. El anciano me dio pocas indicaciones, pero mencionó que en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba con fuerza, el gallo solía aparecer cerca de las zonas rurales, en los rincones más oscuros. La gente del pueblo solía evitar esos lugares, temiendo escuchar su canto, pues sabían que la muerte no estaba lejos. A pesar del miedo que sentí al escuchar estas palabras, mi naturaleza como periodista me impulsó a buscar más. El mismo día, tomé mi coche y me dirigí hacia los campos de Flores, buscando respuestas, deseando ver por mí mismo si todo eso era solo una historia inventada. Al llegar, el paisaje era tranquilo, con sus vastos campos verdes y el sonido del viento entre los árboles. Pero algo en el aire me hizo sentir incómodo, como si algo estuviera observándome desde la distancia. La tarde se fue oscureciendo rápidamente. Decidí estacionar el coche cerca de un pequeño camino rural y caminar hacia el bosque. La luna llena iluminaba tenuemente el sendero, y el viento soplaba con fuerza. No había nada que indicara que algo extraño estaba por suceder, pero sentí una presión extraña en el aire, como si el ambiente estuviera cargado de algo oscuro. De repente, el silencio absoluto fue interrumpido por un sonido distante. Un canto. Al principio, lo tomé por un simple gallo de campo, pero al escuchar más detenidamente, me di cuenta de que no era un canto común.
Era profundo, resonante, como si viniera del mismo fondo de la tierra. La voz del gallo no tenía la ligereza de los animales de granja, sino una sonoridad macabra, que me heló la sangre. Su canto era como un lamento, una advertencia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. El sendero estaba desierto, y los árboles, que antes se movían suavemente con el viento, ahora parecían inmutados, como si la naturaleza misma estuviera en suspenso. Decidí seguir el sonido, pensando que quizás podría encontrar la fuente del canto. Lo que no sabía en ese momento era que este sería el mayor error de mi vida. Cuanto más me adentraba en el bosque, más fuerte se hacía el canto. El sonido era ensordecedor, como si el gallo estuviera justo detrás de mí, en las sombras. El aire se volvía cada vez más frío, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. No pude evitar mirar hacia atrás, pero no vi nada. A lo lejos, entre los árboles, pude distinguir una figura en la penumbra. Era un gallo, pero no uno común. Su plumaje era negro como la noche, y sus ojos brillaban con una luz roja, como dos llamas que ardiendo en la oscuridad. Estaba allí, parado sobre un tronco caído, mirando fijamente hacia mí. El canto que emitía ahora era aún más profundo, como un rugido bajo que reverberaba en mi pecho. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Algo en mi interior me decía que debía correr, pero no podía. El gallo avanzó lentamente, sin apartar sus ojos de los míos. Sentí una presión sobre mi pecho, como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso, más pesado. Mi respiración se aceleró, y las piernas me temblaban. Entonces, el gallo emitió un último canto, más fuerte que nunca. Un grito de muerte. Fue como si toda la naturaleza alrededor de nosotros hubiera muerto en ese instante. Las hojas dejaron de moverse y el viento se detuvo por completo. Un frío helado me invadió, y sentí que algo oscuro se acercaba desde lo profundo del bosque. Sin pensarlo más, salí corriendo, pero mis piernas no respondían con la rapidez que necesitaba. El gallo continuaba su canto, siguiéndome, y el sonido se volvía más intenso, como un eco en mi mente. Finalmente, logré salir del bosque, y el aire libre me dio un respiro. Pero la sensación de ser perseguido no desapareció. Miré atrás, y allí, a lo lejos, el gallo estaba parado, observándome. Su canto ya no era un grito, sino un susurro bajo, como si estuviera dentro de mi cabeza. Sentí que algo trágico estaba por suceder, y el miedo me invadió como nunca antes. Cuando llegué al coche, traté de calmarme, pero no podía. La presencia del gallo seguía rondando mis pensamientos. Mientras conducía de regreso al pueblo, el cielo se iluminó con un relámpago, y el sonido del trueno retumbó en mis oídos. El gallo ya no cantaba, pero su presencia me acompañó hasta llegar a la ciudad. Desde esa noche, algo dentro de mí cambió. La leyenda del gallo de la muerte no era solo un cuento. Era real. Y aunque nunca volví a ver al gallo, su canto sigue resonando en mis sueños, una advertencia de que la muerte acecha, esperando a quien se atreve a cruzarse en su camino. La mujer de blanco de Florida. Siempre he sido una persona racional, nunca me dejé llevar por supersticiones ni leyendas urbanas. Sin embargo, lo que viví aquella noche, en la que decidí ir a investigar la leyenda de la mujer de blanco de Florida, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Lo que vi esa noche no tiene explicación, y hasta el día de hoy, no sé si fue una pesadilla o si realmente me encontré con algo que jamás debí haber buscado. Mi nombre es Javier, y trabajo como periodista en Montevideo. A menudo me encargan reportajes sobre leyendas y folclore de distintas regiones del país. Había oído hablar de la mujer de blanco de Florida en varias ocasiones. Se decía que era un espíritu que vagaba por las carreteras rurales de la zona, especialmente en las noches solitarias. La leyenda contaba que, en vida,
Había sido una joven que perdió a su prometido en un accidente de tráfico en esa misma carretera. Desgarrada por la tristeza, la mujer había quedado atrapada entre este mundo y el otro, buscando a su amado y guiando a los desprevenidos hacia la muerte. Nadie sabía exactamente cuándo había muerto, pero lo que sí sabían era que su espíritu seguía rondando las rutas rurales de Florida, especialmente en las noches sin luna, donde su figura vestida de blanco era vista por aquellos que se atrevían a viajar por esas solitarias carreteras. Muchos aseguraban haberla visto, siempre pidiendo un aventón, pero nunca nadie volvía a verla después de que la recogían. Otros decían que su aparición era el presagio de algo trágico, como si ella misma viniera a advertir que la muerte acechaba cerca. A pesar de las advertencias de algunos de mis colegas, decidí investigar por mí mismo. Armado con mi cámara y mi grabadora, conduje hacia Florida una tarde lluviosa. Sabía que no sería fácil encontrar pruebas de una leyenda tan extendida, pero algo me decía que debía hacerlo. Al llegar, el ambiente ya era sombrío, con las calles mojadas por la lluvia y el cielo cubierto de nubes oscuras. Sin embargo, el aire parecía estar cargado de algo más, como si la atmósfera misma estuviera impregnada por un tipo de energía extraña. Decidí comenzar mi búsqueda cerca de la carretera que conectaba Florida con los pueblos cercanos. Era una ruta tranquila, rodeada de campos y bosques que se perdían en la distancia. A medida que avanzaba, sentía una extraña sensación de incomodidad, como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras de los árboles. La lluvia caía en gotas finas, y el sonido del motor de mi coche rompía el silencio, pero a cada kilómetro recorrido, sentía que la atmósfera se volvía más densa, más opresiva. Al llegar a un tramo apartado de la carretera, vi algo a lo lejos. Al principio, pensé que era una ilusión óptica, pero cuando me acerqué, vi claramente la figura de una mujer, parada al borde de la carretera. Estaba vestida completamente de blanco, con un largo vestido que parecía flotar sobre el suelo mojado. Su cabello estaba suelto, y su rostro estaba parcialmente cubierto por la lluvia, pero pude ver que tenía una expresión triste, vacía. Mis manos comenzaron a sudar, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía creer lo que veía. Sabía que la mujer de blanco era solo una leyenda, pero ahora, de alguna manera, estaba frente a ella. Decidí detenerme. Pensé que podría ser una mujer que necesitaba ayuda, como las historias que había escuchado. Bajé la ventana del coche y la llamé. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? La figura no respondió de inmediato. Solo permaneció allí, inmóvil, mirando hacia el horizonte. En ese momento, el aire se volvió más frío, y la sensación de estar siendo observado por algo invisible se intensificó. Volví a llamarla, esta vez con más urgencia. Entonces, la mujer giró lentamente hacia mí. Sus ojos eran completamente vacíos, como si no hubiera alma detrás de ellos. No había ira, ni miedo, solo una profunda tristeza que me atravesó el pecho. «Llévame», susurró con voz temblorosa, «llévame a donde me prometió que estaría». Su voz era débil, casi como si viniera de algún lugar lejano. La sensación de pavor me invadió por completo. En ese momento, su rostro se iluminó brevemente por un destello de luz proveniente de mi coche, y lo que vi no era humano. Su rostro estaba desfigurado, como si la carne se estuviera descomponiendo, y su piel era pálida y cadavérica. Mi corazón empezó a latir desbocado, y un grito de terror salió de mi garganta. Cerré la ventana de golpe y aceleré el coche, sin mirar atrás. Seguí conduciendo a toda velocidad, con las manos temblorosas en el volante. La carretera parecía interminable, y el sonido del motor rugiendo en la oscuridad era lo único que podía escuchar. Pero cuando miré por el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. La figura de la mujer seguía allí, parada en medio de la carretera, observándome con esos ojos vacíos. Sus brazos estaban levantados, como si tratara de alcanzar el coche. Finalmente, llegué a la ciudad, mi mente confundida y mi cuerpo exhausto.
No pude dejar de pensar en lo que había visto. Nadie en el pueblo hablaba abiertamente de la leyenda, pero algunos, al verme, me miraban con una expresión de reconocimiento, como si supieran lo que había sucedido, como si todos conocieran el precio que uno debía pagar por intentar desafiar la leyenda. Desde esa noche, jamás volví a la carretera de la mujer de blanco. Las imágenes de sus ojos vacíos siguen persiguiéndome en mis sueños, y cada vez que paso por Florida, siento esa extraña presencia, como si algo, o alguien, me estuviera observando desde las sombras. El Cerro de los Muertos de La Valleja. Nunca fui una persona supersticiosa, ni alguien que se dejara influenciar fácilmente por leyendas locales. Pero, todo cambió cuando decidí investigar una de las historias más inquietantes que circulan en La Valleja, una historia que me dejó marcado para siempre, la leyenda del Cerro de los Muertos. Este cerro, situado en un rincón apartado de la región, se ha ganado su fama por las historias de apariciones, ruidos extraños y visiones inexplicables que han asustado a generaciones. Pensé que era solo un mito, algo que la gente contaba para darle misterio al paisaje, pero estaba equivocado. Mi nombre es Diego, y soy periodista. He viajado por todo el país, buscando historias para contar, pero ninguna, jamás, me dejó con el terror tan real como la que viví esa noche en el Cerro de los Muertos. Todo comenzó un domingo por la tarde, cuando me encontré con un anciano en la Plaza de Minas, la ciudad más cercana al cerro. Estaba sentado en un banco, solo, observando la vida pasar. Empezó a hablarme sin que yo le preguntara nada, y en sus ojos vi una mezcla de temor y resignación. «Vas a ir al cerro, ¿verdad?», me dijo, como si ya supiera lo que estaba planeando. Cuando asentí, su rostro se endureció y sus palabras se volvieron más graves. «No te acerques al cerro después del atardecer. Allí descansan los muertos, pero no están en paz». Lo que siguió fue un relato escalofriante, que aunque no lo comprendí del todo en ese momento, jamás podré olvidar. El anciano me contó que el cerro era un lugar sagrado para los indígenas que habitaban la región mucho antes de la llegada de los colonizadores. Pero con el tiempo, ese sagrado monte se convirtió en un lugar maldito, un sitio de conflictos, traiciones y muerte. Muchos de los que iban allí nunca regresaban, y aquellos que lo hacían no eran los mismos. La leyenda hablaba de espíritus que nunca encontraron descanso, de almas perdidas que buscaban venganza. Lo que más me impresionó fue que el anciano me advirtió que nunca debía quedarme allí después de la puesta del sol, porque algo extraño ocurría cuando la luz comenzaba a desvanecerse. Al principio, pensé que solo era una historia para asustarme. Sin embargo, al caer la noche, no pude dejar de pensar en sus palabras. Decidí que al día siguiente iría al cerro, por mi cuenta, para ver si la leyenda tenía algo de cierto. Tomé mi coche y me dirigí hacia las afueras de Minas, donde comenzaba el camino hacia el Cerro de los Muertos. La carretera que llevaba al cerro era estrecha y serpenteante, rodeada de árboles altos que parecían cerrarse a medida que avanzaba. El cielo estaba nublado, y una ligera llovizna comenzó a caer, sumiendo el paisaje en una neblina densa. A medida que subía por el cerro, la vegetación parecía más frondosa, y el aire se volvía más pesado, como si el lugar estuviera lleno de presencias invisibles. Estaba solo, o al menos eso creía. Decidí estacionar mi coche a unos metros del último tramo de la subida, ya que el camino era más empinado y estrecho. Tomé mi linterna, mi grabadora y mi cámara, decidido a capturar cualquier evidencia que pudiera comprobar la historia que me habían contado. Al principio, todo parecía tranquilo. El cerro estaba cubierto por una espesa capa de niebla, lo que le daba un aire misterioso y sombrío. Pero a medida que avanzaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Podía sentir algo en el aire, una tensión, como si algo o alguien me estuviera observando. Seguí subiendo, escuchando el crujir de las hojas bajo mis pies. La linterna iluminaba con dificultad los alrededores, y a lo lejos, pude ver algo que me heló la sangre,
una figura de pie en la cima del cerro. Era un hombre, pero algo no encajaba. Estaba vestido con ropa antigua, su rostro estaba oscuro, y no se movía, solo permanecía allí, mirando hacia el horizonte. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y por un momento, me sentí paralizado, incapaz de moverme. Decidí acercarme, pensando que podría ser un senderista o alguien más, pero conforme me aproximaba, la figura desapareció sin dejar rastro, como si se desvaneciera en la niebla. El aire se volvió aún más denso, y sentí como si la oscuridad misma me estuviera envolviendo. Fue entonces cuando escuché un sonido, un susurro bajo, como una voz que provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Vete de aquí», decía la voz, «vete ahora». Mi mente no podía procesarlo. La sensación de angustia creció, y sentí un peso en mi pecho, como si el cerro mismo me estuviera reclamando. Sin poder resistirlo más, me di la vuelta y empecé a caminar rápidamente hacia el coche, pero cuando miré hacia atrás, vi a las figuras de varias personas que me observaban desde lo profundo de la niebla. Eran sombras difusas, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Corrí sin mirar atrás, subí al coche y arranqué con desesperación. El sonido de mis ruedas raspando sobre las piedras de la carretera resonaba en mis oídos, pero al mirar por el retrovisor, la niebla comenzó a despejarse y vi la figura de una mujer parada en la cima del cerro, vestida de blanco, con una expresión de sufrimiento eterno en su rostro. Desde esa noche, nunca volví a acercarme al Cerro de los Muertos. La leyenda no solo es un cuento, es una advertencia. Los espíritus del cerro no están en paz, y lo que vi esa noche me hizo entender que hay lugares donde la muerte y la oscuridad siguen vivos, esperando a aquellos que se atreven a desafiar su territorio. La laguna del Sauce de Maldonado. Era una noche común, sin nada que la hiciera destacar, hasta que llegué a la orilla de la laguna del Sauce. Para ser sincero, nunca había pensado demasiado en las leyendas que giraban en torno a este lugar. Para mí, simplemente era una laguna tranquila, un espacio donde la gente venía a pescar o pasear en bote. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Mi nombre es Martín, y trabajo como fotógrafo en Maldonado. Había escuchado las historias sobre la laguna y sus extrañas desapariciones, pero no las tomaba en serio. Decían que aquellos que se acercaban demasiado a la orilla, especialmente durante la noche, escuchaban voces o veían figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Se hablaba de almas errantes, de personas que habían desaparecido misteriosamente, y de una antigua leyenda sobre una joven mujer que había sido arrastrada por las aguas hace más de 100 años. Pero, como fotógrafo, lo único que me interesaba en ese momento era capturar el paisaje bajo la luz de la luna. Era tarde, y ya el cielo estaba completamente oscuro. Me encontré en la orilla, con mi cámara en mano, buscando la mejor toma de las aguas tranquilas reflejando las estrellas. A mi alrededor, todo estaba en silencio, más allá del sonido de la brisa moviendo las hojas de los árboles cercanos. A medida que me adentraba más cerca del agua, una extraña sensación comenzó a invadir mi cuerpo. Como si algo, o alguien, me estuviera observando. Tracé la línea del horizonte con la mirada, y al principio no vi nada fuera de lo común. Pero, a medida que el tiempo pasaba, esa inquietud en mi pecho no hacía más que crecer. De repente, escuché un suave susurro, algo apenas audible, que vino desde el agua. Era como una voz que hablaba en un tono bajo, casi como una canción lejana. Pensé que era el viento, pero el aire estaba demasiado quieto, demasiado denso. Me agaché, intentando escuchar mejor, y fue cuando vi algo que me hizo el corazón latir con más fuerza. Una figura, borrosa y transparente, comenzó a emerger de las aguas. Al principio, pensé que era una ilusión o algún reflejo extraño de la luz de la luna, pero la figura se hacía más clara a medida que se acercaba a la orilla. Era una mujer, vestida con una prenda blanca que flotaba sobre el agua,
Su cabello largo y oscuro se movía como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible. Su rostro estaba al principio cubierto por el cabello, pero conforme se acercó más, sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural, y pude ver que su expresión era una mezcla de dolor y desesperación. El susurro se convirtió en un lamento bajo, como si ella me estuviera llamando. Quise moverme, quería correr, pero mis pies no respondían. La figura se acercó aún más, y pude ver que no estaba caminando sobre el agua, sino flotando. La brisa se levantó, pero su rostro seguía fijo en el mío, con una mirada vacía, como si estuviera buscando algo. «Oh alguien. No te acerques más», susurró en una voz quebrada, «el agua es lo único que me queda». Fue entonces cuando la realidad golpeó. Esta no era una simple aparición, era un espíritu atrapado en el agua, uno de esos que la leyenda de la laguna del Sauce había predicho. El viento empezó a soplar con fuerza, y las aguas de la laguna comenzaron a agitarse, como si la presencia de la mujer hubiera despertado algo en el agua misma. La figura extendió la mano, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si me estuviera pidiendo algo. Algo que no podía darle. En un impulso, logré darme vuelta y correr, pero el sonido de sus pasos, suaves y pesados, me perseguía. Sentí como si la laguna misma me estuviera llamando, como si las aguas me quisieran arrastrar hacia ellas. Finalmente, alcancé mi coche y sin mirar atrás, aceleré. Mientras salía de la zona, pude ver por el retrovisor, entre la niebla que se había formado sobre el agua, la silueta de la mujer observándome desde la orilla, inmóvil. Esa noche, cuando regresé a casa, las imágenes de la laguna no me dejaron en paz. El sonido del lamento de la mujer resonaba en mi mente, y la imagen de sus ojos brillando en la oscuridad seguía clavada en mi memoria. A partir de entonces, no volví a acercarme a la laguna del Sauce. No sé si lo que vi esa noche fue real o si mi mente simplemente me jugó una mala pasada. Lo que sí sé es que no volveré a mirar las aguas de la laguna de la misma manera. Las leyendas no siempre son solo cuentos para asustar. A veces, son advertencias. Y la mujer de la laguna sigue esperando, perdida en sus aguas, buscando a quienes se atreven a acercarse demasiado. La ciudad vieja de Montevideo. Era una noche oscura y sin luna. Caminaba por las calles de la ciudad vieja, el antiguo casco histórico de Montevideo, donde el sonido de mis pasos resonaba con una claridad incómoda. Había vivido en la ciudad durante años, pero esa noche algo parecía diferente, como si la ciudad misma estuviera respirando a mi alrededor. Las calles solitarias, los viejos edificios de piedra y las farolas apagadas me daban una sensación extraña, como si todo estuviera sumido en un silencio pesado, esperando algo. Mi nombre es Samuel, y soy fotógrafo. Esa noche, mi intención era hacer unas tomas de la ciudad, capturar sus detalles olvidados, las sombras que se escondían entre los rincones más antiguos de Montevideo. El aire fresco y la calma de la noche me hicieron sentir que tenía toda la ciudad para mí solo. Pero algo me llevó a una parte de la ciudad que rara vez visitaba, la plaza de la ciudad vieja, cerca de la antigua puerta de la ciudad, uno de los lugares más históricos y, al mismo tiempo, más olvidados por los turistas. La plaza estaba vacía, iluminada solo por las luces tenues de las farolas. Las sombras se alargaban, y la brisa movía las hojas secas por el suelo. Todo parecía tranquilo, pero al mismo tiempo, algo en el aire me resultaba inquietante. No era el frío ni la oscuridad, sino una sensación de vacío, como si algo faltara, como si los edificios mismos estuvieran guardando un secreto. Decidí caminar por la plaza, y mientras lo hacía, mi cámara en mano, comencé a fotografiar los viejos edificios que rodeaban el lugar. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era una figura errante, alguien que, como yo, disfrutaba de la quietud de la noche. Pero cuando me acerqué un poco más, pude ver que no era una persona común. Era una figura alta,
envuelta en una capa oscura que la cubría completamente. Su rostro estaba oculto por la sombra de la capucha, pero sus ojos brillaban con una luz fría, como si estuvieran hechos de hielo. Me quedé paralizado, observando cómo la figura se desplazaba por la plaza sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. Sin pensarlo, tomé una fotografía, y al instante, la figura se giró hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí como si algo me atravesara, como si me estuviera mirando desde lo más profundo de mi ser. En ese momento, la plaza se quedó en silencio absoluto, y el aire se volvió denso, casi insoportable. No podía moverme, no podía respirar. De repente, la figura comenzó a caminar hacia mí, lentamente, sin prisa. Cada paso que daba hacía que el espacio a su alrededor se volviera más oscuro, como si la luz misma tuviera miedo de acercarse. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y cuando traté de retroceder, mis piernas no respondían. La figura se acercó aún más, y cuando estuvo a unos metros de mí, su voz, baja y gutural, rompió el silencio: «No deberías haber venido aquí». No entendí lo que quería decir. Las palabras me helaron por completo. En ese momento, sentí un tirón en mi pecho, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia ella. La figura levantó una mano, y fue como si la plaza misma comenzara a retorcerse a su alrededor. La luz de las farolas parpadeó, y las sombras parecían moverse por su cuenta, estirándose y encogiéndose de manera imposible. En un impulso desesperado, pude mover mis pies y comencé a correr hacia la salida de la plaza. Miré atrás y vi cómo la figura aún me observaba, inmóvil, mientras las sombras se alargaban y comenzaban a invadir la plaza. El aire se volvió más frío, y el sonido de mis pasos se amplificó, como si la ciudad misma estuviera tratando de hacerme oír mi propia desesperación. Cuando finalmente salí de la plaza y me encontré en una calle más iluminada, la sensación de ser observado no desapareció. Miré hacia atrás una vez más, pero la figura ya no estaba allí. Sin embargo, el aire seguía pesado, como si algo hubiera cambiado en la ciudad, como si un pedazo de la historia hubiera despertado de su sueño y ahora estuviera observándome desde las sombras. Esa noche, regresé a casa sin mirar atrás. Las fotos que tomé esa noche nunca fueron reveladas. El rollo de película desapareció de mi cámara, como si hubiera sido succionado por el mismo vacío que había invadido la plaza. Desde entonces, algo en mí ha cambiado. Cada vez que paso por la ciudad vieja, siento esa misma presencia, esa sensación de que algo, o alguien, sigue acechando, esperando en las sombras de los viejos edificios. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.